que es la reina de las enfermedades metabólicas, como es la propia diabetes, llamado el monstruo azul. Al igual que la hipertensión es un asesino silencioso. Y lo que vamos a hacer el día de hoy en esta conferencia médica es utilizar terminología que ustedes puedan entender perfectamente y compartir con toda la gente que ustedes quieran. Compartan esto, que va a quedar grabado en Facebook, en YouTube, en este mes de octubre, ¿verdad? Y lo importante es que nos comuniquemos, que tengamos preguntas y vamos a utilizar un lenguaje que sea claro, que sea conciso. Aún siendo una conferencia médica, es para todo público y la persona que no pueda oírlo en este momento por cuestión de tiempo, de trabajo, etcétera, sabe que está guardado, queda guardado en Facebook, en YouTube, y pueden compartirla, revisarla y compartirla a muchísimas personas. Estamos hablando de la verdadera pandemia. Estamos hablando de la diabetes mellitus. Es mi área, es mi especialidad, el tratar a la persona diabética para una excelente calidad de vida. Se dice que la medicina tiene muchas etapas. Una es la curación, es decir, el tratamiento. Otra es la rehabilitación. Otra es los cuidados paliativos para que lo que le quede vida a una persona que sea con la mejor calidad. Pero lo más importante en medicina es la prevención. Y por eso seleccioné este tema para todos ustedes, que es diabetes mellitus, el monstruo azul. Veamos la primera diapositiva. ¿Qué es en sí diabetes? Hay muchos tipos de diabetes. ¿Por qué tanto miedo a la insulina? ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la diabetes? Bueno, mi trabajo es precisamente comentarles de una manera coloquial e entendible esto. La diabetes, una palabra muy antigua, y se le pone un apellido que es mellitus, significa dulce. Diabetes dulce, porque hay otra diabetes que se llama diabetes insípida, que es debido a otro problema. Pero en el caso de la diabetes mellitus, la causa es la elevación de la glucosa, comúnmente le llamamos el azúcar, en la sangre. Eso es diabetes. Ahora, ¿cuáles son las causas? Si vemos la diapositiva del lado derecho, nos vamos a dar cuenta de la ubicación de dos órganos importantes. Uno, donde está el ombligo, un poquitito por arriba del ombligo, allá profundo está el páncreas. Y de nuestro lado derecho, es decir, contrario a donde está el corazón, de nuestro lado derecho, debajo de las costillas, ahí se encuentra el hígado. Entonces, ¿cuál es la función normal del páncreas? El páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen, debajo del estómago, y su función es formar o producir una hormona que se llama insulina. Y se llama insulina porque proviene de unas pequeñas células que se le llama islotes o ínsula. ¿Qué significa ínsula? Ínsula es isla pequeña. Entonces, insulina es la hormona que viene de las islas pequeñas, o sea, áreas celulares que se encuentran ¿en dónde? En el páncreas. ¿Qué hace en sí la insulina?
Pues la insulina lo que hace al salir del páncreas es circular por todo nuestro cuerpo y hacer que la glucosa que está en la sangre vaya entrando a las distintas células, tejidos y órganos. ¿Estamos bien? La insulina hace que el azúcar o la glucosa vaya entrando a los distintos órganos para que baje el nivel del azúcar en la sangre a un nivel estándar, un nivel adecuado. Eso hace la insulina. Entonces, por lo tanto, una persona que presenta diabetes significa que su nivel de glucosa es alto. El normal de glucosa en sangre en ayunas es menos de 100 miligramos por decilitro. Vamos a utilizar 100 en ayunas. Y cuando comemos debe ser en promedio 140. O sea que no debemos movernos entre normal de ayuno 100 o cuando comemos 140. Quiere decir que cuando comemos se eleva la glucosa porque se absorbe ese azúcar de los alimentos que ingerimos. Por lo tanto, va a ser liberada la insulina del páncreas para ir por la sangre, haciendo que esa glucosa que fue absorbida vaya entrando a los distintos órganos. Entre al hígado, entre al músculo, entre al riñón, entre al cerebro, entre al corazón, entre al tejido graso, para que así el nivel vuelva a sus cifras normales. Pero entonces, ¿qué es en sí la diabetes? Pues la respuesta obvia es un nivel de glucosa por arriba del promedio. O sea, más de 100 o más en ayunas o más de 140 cuando hayamos comido. ¿Qué causa la diabetes? En sí, ¿por qué nos enfermamos? Pues una de las razones más obvias es que el páncreas esté enfermo y por lo tanto el nivel de la producción de insulina baje. Quiere decir que si hay poca insulina, evidentemente el nivel de glucosa va a ser más alto porque la insulina es indispensable para meter la glucosa a los distintos órganos. ¿Estamos bien? Estoy siendo claro en lo que estamos diciendo, lo que voy comentando. Entonces, una de las causas de la diabetes, es decir, que se eleve la glucosa, es que el páncreas esté enfermo y haya poca cantidad o liberación de insulina. ¿Es la única causa? No. Hay otra causa. Y otra causa que es la más común en realidad, que es cuando hay la insulina, pero los órganos no le hacen caso. Dijimos que cuando comemos se eleva la glucosa de 100 a 140. Sale la insulina del páncreas y baja otra vez en cuestión de 2 horas, otra vez a 100, promedio. Si no hay insulina, como en el primer caso que mencioné, pues evidentemente el nivel de glucosa va a estar alto porque no hay insulina que vaya haciendo que la glucosa penetre a los distintos órganos. Pero hay otra enfermedad en la cual hay la insulina, pero los órganos son resistentes. Es decir, aunque haya insulina, no permiten
que esa glucosa penetre a los distintos órganos. A eso se llama resistencia a la insulina y es típicamente el diabético obeso. Es decir, la persona que teniendo niveles normales de insulina, se le eleva la glucosa porque los órganos, llámese hígado, llámese riñones, llámese músculo, llámese tejido graso, no responden. Entonces podríamos hablar de que hay dos problemas probables en la diabetes. Uno, que la producción de insulina sea baja o pobre. Y dos, que aunque haya insulina, la persona o el cuerpo humano no responda porque tiene resistencia a la insulina. ¿Y eso qué va a hacer? Que el hígado libere glucosa, que el músculo libere glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina es importante porque circulando en la sangre no tiene función la glucosa. Hay que meterla a los tejidos para almacenarla, para convertir tal vez en proteínas, para convertirlas en grasa, para convertirlas en energía. Por lo tanto, hay dos tipos generales, digamos tres tipos de diabetes. Hay más, pero yo voy a encargarme de hablar de tres en forma general. Uno es la diabetes 1, en la cual no hay insulina. Y por lo tanto, al no haber insulina por falla del páncreas, la persona es diabética porque su nivel de glucosa es alto y esa persona depende de estarse colocando insulina. Y el diabético tipo 2 es por resistencia a la insulina. Es decir, la persona tiene insulina y ese se puede medir en sangre el nivel de insulina, pero los órganos no responden y por lo tanto el nivel de glucosa se eleva. Se llama diabetes tipo 2 por resistencia a la insulina. Y hay un tipo especial de diabetes que es la diabetes gestacional. Se dice en medicina que el diabético, o en otras palabras, perdón, el embarazo es diabetógeno. Quiere decir que por todo lo que come la mujer embarazada, tiende a acumular calorías para dárselos al feto, al producto. Por lo tanto, hay tendencia en la embarazada a que se le suba la glucosa. Cuando la mujer presenta niveles anormales de glucosa durante el embarazo, se llama diabetes gestacional. Gestacional, que significa embarazo. Puede ser que después de que salga del embarazo quede completamente sana, que quede como prediabética o que ya sea definitivamente la persona diabética. Entonces, haciendo un resumen de esto, los demás tipos, el MODY y el LADA, son muy escasos y no vendría el caso estar explicando porque serían demasiados detalles y lo que quiero es hacer esto fácil y completamente duplicable. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es en una enfermedad metabólica por elevación de la glucosa en la sangre. Punto. ¿Qué hormona baja el nivel de glucosa haciendo que entre la glucosa a los tejidos? La insulina. ¿Dónde se forma la insulina? En las ínsulas, en las islitas, en los islotes. ¿Dónde están esos islotes? En el páncreas. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? La 1 y la 2. La 1 en la cual el páncreas no produce insulina y el paciente obviamente necesita que se le proporcione la insulina para tener niveles de glucosa controlados.
Y dos, la resistencia a la insulina. Entonces ahí no está enfermo el páncreas, sino son los mismos órganos que habiendo insulina no responden. Son resistentes y por eso se llama esa enfermedad resistencia a la insulina. ¿Estamos bien? Aunque haya niveles adecuados de insulina, hay resistencia a la insulina. Y hay un tipo especial que se llama diabetes gestacional, en la cual durante el embarazo se cursa con cifras anormales de glucosa. Mencioné que en promedio en ayunas, es decir, sin haber comido, la glucosa debe ser 100 o menos. Y cuando hemos comido, no rebasar 140. En ese rango debemos movernos. Cuando tenemos 120 o 130 en ayunas, es muy probable que seamos prediabéticos o diabéticos. Y cuando tengamos 170, 180 después de haber comido, es muy probable que seamos prediabéticos o diabéticos. Hasta aquí creo que ya entendimos lo básico con respecto a la diabetes. Pero déjeme decirle algo muy importante, amigos. Siempre hay que entender que cuando sube la glucosa y la insulina no funciona adecuadamente porque no haya o porque no respondan a ella, ese nivel de glucosa elevado va a dañar a los órganos, los va a lastimar. Tener un nivel en sangre elevado de glucosa va a dañar a todo el cuerpo. Hay órganos que se afectan mucho más porque reciben gran cantidad de sangre, pero todo el cuerpo se daña cuando se presenta la diabetes. Veamos entonces este punto. Ya dijimos que es la diabetes, elevación del nivel de glucosa en sangre. Ya dijimos que la causa es producción anormal de insulina o no respuesta a la insulina. Pero ese nivel elevado es como tener una sustancia tóxica en la sangre. Mientras más tiempo la tengamos y nivel más elevado tengamos en la sangre, más daño vamos a hacer a los órganos. Y por lo tanto, déjenme decirles que cuando hay la diabetes, no es solamente la glucosa la que se va a alterar, porque la insulina está relacionada con la glucosa, pero también está relacionada con los triglicéridos, está relacionada con el colesterol, está relacionado también con el colesterol LDL, el colesterol malo, está relacionado con el úrico, está relacionado con la presión arterial que tiende a ser alta y está relacionado también con problemas como los quistes ováricos en la resistencia a la insulina. Por lo tanto, cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de una enfermedad metabólica, pero también circulatoria, también es cardiovascular. O sea, hay doble efecto. Hay una lesión metabólica porque hay problemas con los metabolitos, como mencioné, con la glucosa, con el colesterol, con los triglicéridos, etcétera. Pero también estamos lesionando a los vasos sanguíneos del ojo, del corazón, del cerebro, de los pulmones, del hígado, de los riñones, de las extremidades. Por eso es muy conocido que cuando la persona presenta diabetes, mientras más tiempo tenga con la enfermedad y no la trate, o los niveles de glucosa en sangre sean más altos, es evidente que más daño va a haber a órganos. No tiene por qué estar elevado el nivel de glucosa en sangre. No tiene por qué estar porque se comportaría como un cuerpo extraño, una sustancia tóxica. Por eso,
aunque la persona no tenga síntomas, si detectamos niveles anormales de glucosa en la sangre, debemos investigar más para clasificar y empezar a buscar daños al páncreas, a los riñones, al hígado, etc. Porque al final todos los órganos van a sufrir cuando los niveles de glucosa se encuentren altos. Debe decirle algo importante, amigos. Bienvenidos y escriban sus comentarios. Pronto haremos el conversatorio sobre diabetes, pero déjenme decirles algo. Aquella idea de que si me corto o me lesiono y sangro y coagula bien mi sangre, no hay problema. Que si me hago una herida y sana pronto, no hay problema. Que si no bajo de peso, no soy diabético porque el diabético baja de peso. Eso es mentira. Que haya mucha sed o que haya mucha hambre o mucha micción, muchas idas al baño, son signos cuando hay un descontrol de la diabetes. Pero puedes tener, el cuerpo humano es tan noble que puedes tener niveles de 400, de 500 de glucosa en sangre y no tener ningún síntoma. Por lo tanto, es importante y es mi deber transmitirlo, sobre todo a través de esta gran empresa Inmunotech que nos facilita estos espacios para platicar con ustedes de estos temas y ustedes compartan. No esperar que si no me siento bien, que si sí me siento bien, que si como bien, que si me cuido, que si no me cuido, sino hay que hacerse pruebas tan sencillo como una toma de sangre e incluso cuando se sospecha con una prueba en un dedo a través de glucometría. Es evidente que aunque todos los órganos se afectan cuando hay niveles elevados de glucosa, hay órganos más sensibles a dañarse. Por ejemplo, los ojos, la retina, el cristalino se afecta y puede haber la llamada retinopatía diabética, puede haber el llamado glaucoma, presión alta del ojo, puede haber cataratas y lesiones al ojo por dentro y pueden llevar a la ceguera. Es la diabetes la primera causa de ceguera cuando no se trata. Quiero decirles algo y soy honesto siempre, siempre lo he sido en lo que transmito. La diabetes no se cura, no se cura, pero puede llevarse una vida completamente normal siendo diabético. No es como piensa la gente, ya me dio diabetes, ya es mi maldición, me voy a morir. No, por el contrario, hay que poner muchas ganas, mucho énfasis en ayudarnos y saber todo esto para que podamos evitarlo. Y si ya hay ciertos datos de que se están presentando las complicaciones, también se pueden ir aminorando y revertir. Entonces, ya hablamos del ojo. Tan mencionado también es el riñón, la falla de riñón, también la insuficiencia renal. La primera causa de la falla renal es la diabetes. Entonces, de la ceguera, la diabetes. De la insuficiencia renal, que lleve al final a diálisis peritoneal o hemodiálisis, es también la diabetes. La sensación de adormecimiento en los pies, sentir los pies entumidos o por el contrario, sentir que están hormigueando, que duele, que siente uno como piquetes, como punzadas, como ardor, como quemada, es por la diabetes que está lesionando a los nervios de las extremidades y pueden, por un lado, entumir, sensación de que no hay sensibilidad en los pies, en las piernas, en el muslo, o
Por el contrario, un dolor intensísimo que no puedes ni apoyar el pie porque te está doliendo y ardiendo. Esos son los más comunes, la llamada retinopatía diabética, ojo, en el riñón, la nefropatía diabética que lleva a la insuficiencia renal y en las extremidades, en la circulación de las extremidades mayormente, aunque puede ser también en el abdomen, está la neuropatía diabética. Pero déjeme decirle algo, amigos. Las complicaciones más severas de la diabetes no es en riñón, no es en ojo, no es en piernas. Y hago silencio porque quiero influir en ustedes. Las complicaciones más severas de la diabetes son el corazón y el cerebro. Es decir, el infarto, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho son las consecuencias más severas y que pueden terminar con la existencia de un diabético. Por un lado, el corazón y por otro lado, el cerebro, provocando trombosis, embolia, derrame, infarto cerebral. Imagínense cuántas situaciones pueden presentarse cuando la persona dice, yo me siento bien, tengo 300 de azúcar, estoy acostumbrado a vivir así. ¿Para qué me cuido? Ni se inyecta insulina, ni toma sus tabletas, ni toma sus suplementos, ni hace una alimentación balanceada, ni sale a caminar. Imagínense a qué se está condenando esa persona. Entonces luego tiene 30 años diabético y de repente se infartó. Todas las arterias obstruidas, las coronarias. ¿Y qué pasó? Si estaba tan bien, comía tan bien, se veía tan bien. Aquí no es cómo te ves, cómo estés interiormente, que eso es lo importante, que es lo que andamos buscando, la mejoría de la persona. Entonces, las dos complicaciones de la diabetes, las más importantes son problemas en el corazón y problemas en el cerebro. Así que no se asusten, no les extrañe. Bueno, sí asústense, sí, preocúpense, más que asustarse, preocúpense, pero no les extrañe que un diabético andando por la calle caiga infartado o vaya a tener un ataque de embolia. ¿Por qué? Porque nunca trató esa diabetes y fue lesionando y fue deteriorando al corazón y fue deteriorando al cerebro. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es porque nosotros permitimos que esas enfermedades nos sigan dañando y lesionando, amigos. Es al punto que quiero llegar. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esta tabla. Y en esta tabla nada más quiero, no pueden tomarle una foto, solamente quiero que se fijen en los números, nada más. Se fijen en el número, los números de arriba, nada más en los de arriba. La línea verde, naranja y roja de arriba, que va desde el 4 hasta el 14. Esa es de arriba. Déjenme decirles que esa se llama hemoglobina glucosilada A1C y te da un estimado de 3 a 4 meses cuál es tu promedio de glucosa. O sea, cuánto estás manejando de azúcar las 24 horas del día desde hace 4 meses. Si yo me hago mi prueba mañana, me va a informar cómo estuve los meses de junio, julio, agosto y septiembre. ¿Se dan cuenta?
Lo ideal es tener siempre menos de 5.5. Eso es lo ideal. Cuando una persona te sale con 5.3, 5.2, esa persona no es diabética. Cuando una persona te sale con 6.5, que equivale en promedio como a 140 de glucosa, promedio, en ese momento estamos diagnosticando la diabetes. Por lo tanto, con esa simple prueba, sabes si estás controlado o no estás controlado. Si estás en prediabetes, si estás en diabetes o de plano no hay ningún riesgo. Por ejemplo, una persona viene con 4.8, perfectamente bien. Una persona viene con 7, esa persona es diabética con un control bastante bueno. Una persona viene con un 9, la persona está mal controlada. Yo tengo pacientes que rebasan el 14, llegan al 15, imagínense, están manejando arriba de 350 al día de glucosa. Su vida está en riesgo, mucho riesgo, sobre todo corazón y cerebro. Entonces, por lo tanto, esta tabla nos hace conciencia, nos hace entender por qué es importante esta prueba. Repito el nombre: hemoglobina glucosilada A1C. Se hace con una toma de sangre y aquí la calificación, mientras más baja sea, mejor estás. Yo personalmente estoy en el 5.3, 5.4, o sea, un excelente control de mi glucosa, no siendo diabético. Cuando una persona te marca 8, es un diabético a punto de quedar descontrolado. Ahora, cifras de 9, 10, 11 y 12 o más, está terriblemente descontrolado y hay que hacer. Y puede ser que tenga 14 o que sea 9 o que sea 11 o que sea 13 y no tenga ningún síntoma. El cuerpo humano, amigos, es muy sabio y a veces logra ocultar el malestar, que no lo percibas, porque va subiendo la glucosa poco a poco, que te adaptas y no te das cuenta de lo mal que estás. Repito, la prueba madre para diagnosticar control diabético, si estás bien controlado, si estás en prediabetes o no hay riesgo de diabetes, se llama hemoglobina glucosilada A1C. Lo ideal es tener de 5.5 para abajo. La prediabetes es de 5.7 a 6.4. Y en el momento que la prueba marque 6.5, en ese momento eres una persona diabética. No es para asustarse, no es para alterarse, al contrario, es para hacer conciencia de esa oportunidad de vida que estamos teniendo, porque hay muchas maneras de ayudarnos a través de muchas situaciones que yo voy a ir mencionando para un excelente control. La diabetes no se cura, pero se puede controlar perfectamente y hacer una vida completamente sana. Ahora, la diabetes es una enfermedad multifactorial, es decir, producida por muchas causas, pero tiene un gen de dominancia incompleta. ¿Qué significa esta palabra dominancia incompleta? Significa que si tu padre o tu madre o los dos son diabéticos, tienes posibilidades de presentar diabetes.
Si tu padre o tu madre son diabéticos, 50% de posibilidades. Si padre y madre son diabéticos, 75% de posibilidades. Si tienes un hermano diabético, aumentale un 10% más. En el caso mío, mis padres, los dos han fallecido, están descansando ya. Uno hace 32 años, mi padre, y mi madre hace 21, aunque para mí fue ayer apenas. Mi padre no fue diabético, mi madre sí. Y tengo 4 hermanos, de los cuales 3 diabéticos. Es más, 2 ya fallecieron. Entonces, si sacamos cuenta, por mi madre tengo el 50%. Y por tener 3 hermanos diabéticos, le agrego 10, 20, 30 más. Entonces, 50 más 30 me da 80, si mis números no se equivocan. Por lo tanto, yo tengo un 80% de posibilidades de ser diabético. Por eso, yo me cuido o trato, porque así lo he decidido, con una buena calidad de vida, una buena suplementación, evitar lo más que podamos los problemas o situaciones de confrontación para llevar una vida con una excelente calidad. Déjenme decirles también que, como toda enfermedad metabólica, enfermedad endocrina es más frecuente en la mujer que en el varón. Como ustedes ven, estas cifras, estos porcentajes, es por edades. De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80 años. En el color gris está el porcentaje de mujeres. En el color naranja está el porcentaje de varones. Y ven que en los muy jóvenes está parejo. 30 a 40 ya empezó a subir el porcentaje de mujeres con respecto a varones. Si avanzamos entre los 40 y los 50, 16% mujeres, 6% varones. Pero vamos a los 50, 60, 22% de las mujeres son diabéticas a esa edad. Imagínense. Y de los varones, el 14%. Si estamos entre los 60 y los 70 años, como es mi caso, 64 años, el 35, casi 36% de las mujeres son diabéticas. En pocas palabras, a esa edad, 1 de cada 3 mujeres son diabéticas. El varón está en 18, digamos la quinta parte. 1 de cada 5 es diabético. Y si avanzamos hasta los 70 y más, imagínense, 33%, la tercera parte de las mujeres de esa edad ya tienen diabetes. Y los varones, el 18, vamos a redondear 20, 1 de cada 5 es diabético. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad que hay que tratar, que hay que afrontar, entender, quitarnos el tabú de la insulina. Se le da a quien lo necesita, una buena alimentación y nada de que por un susto se me presentó la diabetes. Eso quítenselo de la mente, se lo dice un médico especialista. Quítenselo de la mente. Nadie le da diabetes por un susto. Lo que sí puede pasar es que ya eras diabético y se descompensó cuando fuiste sometido a estrés por un fallecimiento, por un accidente, por un divorcio, por un problema económico, etcétera. Eso sí, pero que un disgusto te haga diabético, eso no es real.
que puede ser que aumente tu riesgo y que se te presente la enfermedad, eso sí, pero por lo demás, no. Nadie se hace diabético por un susto, sino prácticamente todos fuéramos diabéticos, porque todos tenemos situaciones en la vida, a veces inesperadas, a veces esperadas, en cada situación de conflicto, de intranquilidad, de nerviosismo, de pánico, de ansiedad, de depresión, de angustia, de melancolía, de tristeza, de añoranza. Pero si nuestros genes están bien coordinados, si nuestra alimentación está muy bien coordinada, si estamos bien suplementados, por eso en el conversatorio voy a aclarar los productos que yo sugiero consumir, no solamente para el diabético, sino en general para apuntalar, porque he dicho que la diabetes es multifactorial, entonces para tranquilizarnos emocionalmente, para ayudar al páncreas en su función, para ayudar al hígado en su función, para ayudar al músculo en su función, para hacer ejercicio, para dormir mejor y para evitar las llamadas enfermedades concomitantes. ¿Qué es una enfermedad concomitante? Es una enfermedad asociada a la diabetes. Pongo un ejemplo. La diabética o el diabético, mucho más común, puede tener problemas de tiroides. El diabético, mucho más común, puede tener problemas de hígado graso. El diabético, mucho más común, puede tener problemas de cirrosis. El diabético, mucho más común, puede tener problemas de osteoporosis. El diabético, mucho más común, tener una situación de una enfermedad maligna o una enfermedad del sistema nervioso. Por eso la importancia de apoyarnos en estas pláticas con nuestras sugerencias para que hagamos conciencia de lo que debemos hacer. De entrada les digo, ya voy terminando, preparen sus preguntas para las siguientes semanas. Ahí con todo gusto resolveré todas las preguntas que ustedes hayan hecho llegar a través de la persona que les invitó. Pregunten, me interesa saber cómo se encuentran y qué podemos ayudarlas. Y aquí está el plato del buen comer. Y está dividido en lo que debemos comer, lo que debemos comer mucho, lo que debemos comer relativamente suficiente, lo que debe ser combinado ocasionalmente y lo que debe comerse muy poco. ¿Qué debemos comer mucho? Frutas, verduras, ensaladas. Debemos comer mucho brócoli, tomate, cebolla, rábanos, frutas tropicales, mucho. No mucho en cantidad, sino que sea la parte fuerte de nuestro alimento. ¿Qué debemos comer suficiente? ¿Qué quiere decir? Lo importante, pero no demasiado. Pues ahí están sobre todo los cereales, avena, centeno, féculas, etcétera. ¿Qué debemos comer combinado? Las gramíneas. Eso por gusto, por darle sabor a lo que vamos a comer, pero no deben ser la parte básica de nuestra alimentación. ¿Y qué es lo que debemos comer poco? Tanto jamón, tanto queso, tantas conservas, tantas frituras, tantas comidas con aceite, tantos lácteos. Amigos, no sé por qué mucha gente hasta ahorita, ya adulta, está consumiendo tanta leche. En primero, no es leche. Y segundo, la leche es para el bebé. Ya la cantidad de calcio ya la tenemos. Ya hay muchos alimentos que tienen calcio y tomar demasiada leche puede afectar a riñones, puede afectar a hígado, puede afectar a muchos otros órganos. No está indicado los lácteos para completar una alimentación. Que te tomes un yogur una vez al día o medio vaso de yogur o cada 2, 3 días, bueno,
Está bien, pero que no sea la base. La base del plato del buen comer tiene que ser frutas, verduras y ensaladas. Obviamente también el pescado, y si es de aguas frías, mucho, mucho mejor. Obviamente, y ya para ir terminando, no me voy a cansar de decir ejercicio. ¿Por qué? Por una razón. Te sientes bien, mejoras tu circulación, pero al mismo tiempo oxigenas bien pulmones, oxigenas bien al cerebro, circula la sangre, se afectan menos las venas, pero al mismo tiempo estás consumiendo calorías. Por lo tanto, los excesos de carbohidratos van a ser utilizados al quemarlos con los movimientos de los músculos. El ejercicio que ustedes quieran, caminar, trotar, bicicleta, natación, lo que quieran, máquinas, pero hacerlo para consumir calorías. ¿Estamos de acuerdo que así es? En promedio, nosotros recomendamos 30 minutos 5 veces por semana. Es decir, 150 minutos a la semana. Si un día hice nada más 15, pues otro día hago 45 minutos. Y va uno tomando práctica, mejora la circulación dentro del corazón, la circulación en el cerebro, la sangre no se estanca, no hay riesgo de formar coágulos, no hay riesgo de obstrucciones, menos posibilidad de varices, menos problemas de digestivos, porque hay movimiento intestinal, mucha mejoría circulatoria, mucha oxigenación a través de pulmones y nuestra mente se despeja. Me falta obviamente ya al final pues hablar de los productos, ¿no? De los que yo sugiero en la compañía. Eso va a ser la próxima semana, en la cual no voy a tratar de insulina ni medicamentos tomados para diabetes, porque no es el plan de estas pláticas. El plan es llevar una vida de calidad, es una conferencia médica, pero dando un mensaje que todo el mundo pueda entender, pueda compartir y llevar, y siempre buscando el bien común. Por mi parte es todo. Me despido con mucho agradecimiento, con mucho gusto. Con ustedes, su amigo y servidor de siempre, un honor trabajar con ustedes, doctor Rafael Toraño. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Muchas gracias. La revolución del bienestar está aquí, Inmunotech junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos Inmunotech.